Bendiciones, jóvenes señoritas. En esta nueva oportunidad mi persona estará enseñándoles a reforzar los ejercicios de electrostática. Bien, esta introducción, comenzamos. A mi WhatsApp me llegó una foto en la cual me pedía uno de mis estudiantes que le ayudara a resolver este tipo de problemas, en el cual está indicando lo siguiente: que calcule la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante sobre la carga Q3. Entonces yo estoy les mostraré cómo debemos hacer. Miren, yo he graficado F1, pero ¿de dónde ha salido esta pequeña gráfica? Pues por la ley de cargas, en la cual dice cargas de signos iguales se repelen. Entonces, debido a esta carga positiva y positiva, existe una fuerza de repulsión llamada F1. ¿Y por qué la grafico sobre esta carga? Porque me están pidiendo que calcule sobre la carga Q3. En este caso, esta es la carga Q3, ¿no? Ahora, posteriormente, también yo tengo otra carga. Esta carga es negativa y esta es positiva. Entonces, la ley de cargas dice: cargas de signos contrarios se atraen. Entonces, esta fuerza yo lo tengo que dibujar hacia arriba. Es decir, como estuviera atrayéndose hacia esta carga. Y esta carga obviamente también estaría siendo atraída por esa carga. Pero como me piden sobre la carga 3, entonces voy a dibujar sobre esta carga. Entonces, lo dibujo hacia arriba. Y voy a decir que es la fuerza F2 de atracción, ¿de acuerdo? Posteriormente he hecho unas pequeñas líneas que son las mismas, que representan las mismas fuerzas, ¿verdad? Entonces, en el punto donde intersectan ambas fuerzas, sus reflejos, esa es la fuerza que me están pidiendo. En este caso, esa es la famosa fuerza resultante, ¿sí? Aquí yo lo voy a graficar y le diré que esto es la fuerza R o fuerza resultante. Con lo cual ya estaría resuelto ese problema. Pero además me estaban diciendo de que querían saber en forma cuantitativa cuál era ese valor de la fuerza resultante. Pues lo que les tengo que indicar es lo siguiente: tenemos que observar dos tipos de carga. En este caso, esta carga vale 100 stat coulombs. La segunda está también stat coulomb, esta carga en coulomb. Las distancias están en centímetros. Como puedo observar, la mayoría está dado en stat coulombs. Y si veo mi constante, en este caso la constante que deben utilizar es la constante en el sistema CGS, en el cual vale una dina por centímetro cuadrado sobre stat coulomb cuadrado. Si puedo observar de mi constante, veo que el dina es la fuerza, es lo que me están pidiendo. Las distancias deben estar medidas en centímetros. Sí, efectivamente ambas están en centímetros. Y las cargas deben estar medidas en stat coulombs. Yo veo la primera está correcta, la segunda también. Solamente me falta que la tercera esté en stat coulombs. ¿Cómo arreglamos este asunto? Pues vamos a hacer un factor de conversión para llevar los 6 coulombs a stat coulombs. ¿De qué manera? Aquí he hecho un cálculo auxiliar. Estoy diciendo 6 coulombs por raya de fracción. Entonces aquí abajo debo colocar la misma unidad, en este caso coulomb. Y arriba, a donde quiero llegar, a stat coulombs. Si buscan una tabla, verán que un coulomb es equivalente a 3 por 10 elevado a la 9 stat coulombs. Ahora vamos a simplificar simplemente coulomb de arriba con coulomb de abajo. Y multiplicamos. 6 por 3, 18. Y copiamos por 10 elevado a la 9. Y anotamos la unidad nueva, stat coulombs. Entonces, esta es la carga 3 que debo utilizar para mi solución de ejercicios, ¿de acuerdo? Aquí vamos a hacer el cálculo de la fuerza F1. La fuerza F1 había sido igual a que, si recuerdan, esta es una fórmula genérica. Aquí le voy a colocar, ¿sí? Viene de esta fórmula de la ley de Coulomb. Dice que es igual a una constante, ¿sí? Aquí está. La fuerza es igual a una constante por el producto de dos cargas, carga 1 y carga 2, dividido entre la distancia al cuadrado. Para eso, pues he hecho ya esto, ¿no? Entonces, la constante. Pero tenemos que ver la línea recta. En este caso, esta fuerza F1 proviene del producto de estas dos cargas. Entonces, no vamos a tomar en cuenta esta carga, ¿sí? Entonces, simplemente esta línea recta. Entonces, multiplicamos carga de Coulomb constante de Coulomb multiplicado por el producto de las cargas en línea recta, ¿sí? Porque eso me da F1. ¿Qué cargas están implicadas? Carga 1 por carga 3, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la distancia que los separa a ambas cargas? Pues la distancia de 1,
Entonces eso colocado. Miren, de 1. Pero dice que hay que elevar al cuadrado. Posteriormente, pues tenemos que reemplazar. En este sistema, la constante sabemos que vale 1. Una DIN centímetro cuadrado sobre StatColumn cuadrado. Pero como ya hemos sacado todas las demás variables en función de esta constante, simplemente voy a colocar los valores numéricos. Entonces la constante K es 1 directamente por carga 1. Carga 1 es 100 StatColumns. Como les digo anteriormente, solamente vamos a anotar los valores numéricos por 100 y multiplicado por la carga 3. Yo tendría que escribir 6 columns, ¿verdad? Bueno, creo que alguien se dio cuenta. No debo colocar carga 3, 6 columns. Si no, ¿cuál es el resultado? Exacto, este valor, ¿verdad? Porque es lo que está en StatColumns. Entonces copiaremos eso. 18 por 10 elevado a la 9. Obviamente que en StatColumns. Y eso hay que dividirlo entre la distancia 1 al cuadrado. La distancia 1 había sido 4 centímetros. Entonces colocamos 4, pero elevamos al cuadrado. Si hacemos esta operación, les tiene que dar este valor, 1, o 1.125 por 10 elevado a la 11 dines. ¿Sí? Por favor, ahora, también les voy a mostrar cómo deben hacerlo en su calculadora, porque algunos no sabían cómo colocar este factor. Decían 18 y luego apretaban por, y luego por 10 y luego a la 9. No, en sus calculadoras voy a mostrarles. Tengo una calculadora. Si pueden apreciar, este botoncito que dice EXP es el botón que tienen que presionar cuando multipliquen eso. A ver, les voy a mostrar de la siguiente manera. Miren, se puede observar. Voy a colocar 1, ¿sí? Luego posteriormente multiplicar por 100, ¿verdad? 100. Y luego por, ¿cuánto? No sé si está pudiendo observarse bien. Voy a llevarlo un poquito a la derecha. ¿Ya? 1 por 100 por 18. Entonces, colocamos 18. Aquí es donde tienen que ver el uso justamente de ese botón que les decía que era EXP. ¿Sí? Aquí está en la parte inferior. ¿Sí? Entonces hay que apretar esto. Presiono y miren lo que va a pasar. Va a salir 18 EE. Eso significa 18 ¿por cuánto? Por 10, ¿no ve? Entonces 18 por 10 elevado a ¿cuánto? A la 9. ¿Sí? Entonces cuando ustedes tengan que trabajar con exponentes como les había dado, entonces en este caso 18. Presionan luego EE, que significa por 10 elevado a, y luego recién colocan el resultado. Bueno, en este caso 9, ¿no? Y luego tenemos que dividir. Entonces presionamos el botón que es dividir. Sí, aquí está, lo está mostrando. ¿Entre cuánto? Entre 4. Pero ese 4 debe ser al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado. Ahora finalmente si damos igual, justamente va a repetir este valor. 1.125. Y miren, ahí abajo dice por 10 elevado a la 11. ¿Sí? Ya, entonces de esa manera se obtiene ese resultado. Entonces aquí yo lo había colocado dinas un poco más abajo porque no me entraba, ¿no? Entonces, de la misma manera vamos a hacer el cálculo de la fuerza F2. El cálculo de la fuerza 2 es prácticamente similar. Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Como sabemos que la fuerza 2, aquí está, ¿no? Es hacia arriba. Dice que es en la constante por el producto de las dos cargas. Pero en este caso tenemos que tomar en cuenta solamente esta línea recta, porque es la que está F2, ¿no? Entonces sería carga 2 por carga 3. Aquí lo puedes mirar. Fuerza 2 es igual a la constante de Coulomb multiplicado por ¿qué cargas? Carga 2 por carga 3. Y todo dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que separa estas dos cargas? La distancia de 2, ¿no? Entonces, sobre la distancia 2, pero elevado al cuadrado. Nuevamente, aquí vamos a hacer sus cálculos. La constante sabemos que vale 1 en este sistema, multiplicado por, aquí por 2. ¿Por qué estoy colocando 2? Porque justamente carga 2 había sido justamente 2 StatColumns. Y luego hay que multiplicar por carga 3. La carga 3 sería esto, ¿no? Pero no tomamos 6 columns, sino tomaríamos en cuenta 18. ¿Por qué? 18 por 10 a la 9 diré. ¿Por qué? Porque está en el sistema sexagesimal y tiene que estar medida en StatColumns. Entonces, nuevamente vamos a volver a escribir eso. 18
por 10 elevado a la 9. Y como ustedes ya les había enseñado cómo utilizar esa parte de esa calculadora, pues simplemente era 1 por 2 por 18, apretan ese botón que es por 10 elevado a, en este caso 9, dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia habría sido 3 elevado al cuadrado. El resultado que tienen que obtener es 4 por 10 a la 9. Y obviamente que si estamos hablando de fuerza, la unidad tiene que darles en dienes, ¿sí? Ahora, llegamos a la parte final. El cálculo de la fuerza resultante. ¿Cómo lo sacamos? Si podemos observar, este es un triángulo rectángulo. Entonces necesito calcular por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, en este caso sería esta FR, la hipotenusa, porque se acuerdan que al frente tiene que formarse 90 grados. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus fuerzas, bueno, en este caso de sus lados elevados al cuadrado. F1 y esta F2 lo puedo trasladarlo aquí. Entonces diría, fuerza resultante es igual a fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Posteriormente puedo despejar el cuadrado, ¿sí? Pasándolo al segundo miembro como raíz, y abrirían dos paréntesis, chicos, ¿sí? Por favor, abren dos paréntesis y adentro, en el primer paréntesis que está adentro, van a colocar 1.125 por 10 a la 11, que sería F1. Cierran paréntesis y lo elevan al cuadrado. Luego más, abren paréntesis, el valor de la fuerza 2, que sería 4 por 10 a la 9, cierran paréntesis, lo elevan al cuadrado y cierran este paréntesis, que sería en todo caso este corchete que he abierto. Y le dan igual. El resultado tiene que darles 4 por 10 a la 9. Obviamente si estamos trabajando unidades de fuerza, en este sistema se mediría en dienas. ¿Sí? Esto es fuerza resultante. Es igual a 4 por 10 a la 9 dienas. De esa manera se resuelve este tipo de problemas. Aquí tenemos un problema que habíamos quedado anterior. ¿Listo? Este problema, ¿cómo se resuelve? Miren, aquí tengo también, en este caso me piden calcular la fuerza resultante sobre la carga Q1, ¿sí? Si recuerdan. Entonces, positivo y positivo, repulsión, fuerza de repulsión. Positivo y negativo, atracción, entonces hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si hacemos lo que les había mostrado hace rato, esta sería la fuerza resultante. Entonces, la fuerza F1 habíamos quedado que había sido igual a ¿qué? La constante K de Coulomb por el producto de las dos cargas, pero siempre vemos que de dónde esta fuerza F1 sobre qué línea recta descansa. Entonces había sido el producto de carga 3 por la carga 1 y todo dividido entre esta distancia. Pero esta distancia no nos habían dado como dato. Pero podemos observar aquí, si vemos esta pequeña figura, es un triángulo rectángulo. Entonces, distancia 3 sería la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, distancia 3, aquí hay un pequeño error, sería distancia 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Es igual a la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí simplemente reemplazar datos. También, para que pueda adelantar este video, la distancia 1 estaba en centímetros, pero convertida en metros sería 0.04 metros, ¿sí? Entonces, colocamos 0.04 al cuadrado más 0.3, que sería la distancia 2 al cuadrado. Sacamos el resultado, que sería 0.0916. En este caso, distancia 3 al cuadrado es 0.0916. Pero como yo no quiero al cuadrado, simplemente quiero, en este caso, distancia 3. Esta raíz, bueno, este cuadrado pasaría a segundo miembro como raíz. Pero también, siempre que han visto mis videos, trato de mostrarles algunas otras formas que se ven en los textos de matemáticas. ¿Sí? Aquí, ¿qué se debe hacer sin alterar los productos? ¿Cómo hago desaparecer este cuadrado? Bueno, la respuesta es la siguiente. Ambos miembros, estos dos palitos significan no, ambos miembros, hay que afectarlos por raíz. En este caso raíz cuadrada, porque tengo un exponente cuadrado. Si hago esto, entonces voy a sacar raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada en la segunda, bueno, en la segunda parte, ¿no? Entonces, al hacer esto, ¿quiénes se van a ir? La raíz cuadrada con el exponente cuadrado. Y de esta manera ya tendría la distancia 3, pero hay que sacar su raíz cuadrada. Y si hacemos correctamente, la distancia 3 es este valor, 0.3. 0.30 en este caso. Unidades, metros. ¿Listo? Entonces ya tengo esta distancia. Entonces ya tendría este dato. Para la fuerza F2,
que estamos viendo aquí sería lo mismo. La constante por el producto de las cargas. ¿Qué cargas son? En este caso, para hacer esto sería la carga 2 y la carga Q1, ¿verdad? Y dividido entre la distancia que los separa. En este caso sería distancia 2. Como tengo todos los datos, perfecto, no tengo que hacer ningún cálculo auxiliar. Ahora sí, el cálculo de la fuerza 1 sería, en este caso, ¿se acuerdan? Estábamos trabajando en coulombs, entonces nuestra constante es 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces en este caso simplemente vamos a colocar las unidades. La constante K, 9 por 10 a la 9, por carga 3, aquí estamos, carga 3. Carga 3 es 2 por 10 a la 3, ¿sí? Y multiplicado, aquí me había olvidado colocarlo, multiplicado por la carga 1. La carga 1 es 5 por 10 a la menos 6. Y todo dividido entre la distancia al cuadrado. Y justamente me ha servido este pequeño cálculo para sacar esa distancia. Había sido 0.30, porque tiene que estar en unidades de metros. 0.30 elevado al cuadrado. Entonces la fuerza F1 había sido, si hacemos todo este cálculo, 1000 newtons. ¿De acuerdo? Ahora, para el cálculo de la fuerza F2, que sería en este caso esta que está hacia abajo, sería la constante K por el producto de esta carga por esta carga. Sería carga 1 por carga 2, fíjense. Entonces, aquí estamos, ¿no? Me carga 1 por carga 2, es indiferente, ¿verdad? Y dividido entre esa distancia que los separa, que sería distancia 2. Entonces, en este caso vamos a reemplazar. La constante es 9 por 10 a la 9, multiplicado, ¿sí? Nuevamente por la carga 1, carga 2. Cualquiera de los dos es indiferente. En este caso voy a tomar en cuenta la carga 2, que sería 5 coulombs. Y multiplicado por la otra carga, ya que tenemos que trabajar en línea recta. La otra carga había sido 5 por 10 a la menos 6. Y aquí lo tenemos. Y dividido entre la distancia que lo separa, pero elevado al cuadrado. 0,3 al cuadrado. Si ustedes sacan el cálculo, les tiene que salir este valor. 2.500.000, ¿no? Unidades Newton, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, finalmente vamos a resolver. Nos falta calcular la fuerza resultante. Aquí está la fuerza resultante, ¿no? Entonces, yo ya lo había graficado. Ahora, ¿para qué era importante esto, chicos? Vamos a ver. Yo necesito calcular esta fuerza resultante. Y para eso, bueno, vamos a recurrir a la ley de los cosenos. ¿Se acuerdan la ley de los cosenos? Si esto yo lo grafico de esta manera, fuerza resultante, y esta sería la fuerza 1, porque esta fuerza F1 es la misma que está con estas líneas punteadas, ¿verdad? F1 y la fuerza 2. La fuerza resultante había sido igual en la ley de los cosenos de la siguiente manera. Fuerza resultante cuadrada es igual a la suma de las fuerzas que están al contrario, elevados al cuadrado, menos el doble producto del primero, bueno, en este caso puedo decir primero, por el segundo, por el coseno del ángulo que está al frente, en este caso el ángulo alfa, ¿verdad? ¿Han calculado ustedes cuánto vale este ángulo alfa? Si alguien todavía no lo ha calculado, pues también tengo que hacerles recuerdo que por eso era importante ver ese video, en el cual les decía, la sumatoria de cualquier triángulo, ya sea rectángulo o oblicuo ángulo, siempre toda la vida va a ser 180 grados. Entonces, si veo aquí, esto es 90 más 36, ¿cuánto les da? ¿Sí? A ver, vamos a usar la calculadora. 90 más 36. Eso les da 126, ¿sí? De acuerdo. Para llegar a 180 grados, tienen que restarle, ¿no? 180 grados menos 126. Y les dará justamente este ángulo. Bueno, sacando en este momento el ángulo, yo había sacado que ese ángulo había sido de 54 grados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, también es muy importante lo que les había enseñado sobre los ángulos opuestos. Fíjense, yo lo voy a hacer, a ver si pueden seguirme. Si esto, yo hago una... ¿Están observando? Esto es una línea punteada, que no es necesario. Este ángulo se va a repetir justamente aquí, ¿sí? Se va a repetir justamente acá, por la propiedad de los ángulos opuestos. Y si observan, esta línea es simplemente este segmento. Y esta línea sería lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, este angulito se repetiría aquí. Por tanto, ese ángulo es el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo el ángulo.
¿Cuánto había sido este ángulo alfa? Si alguien ha observado esto. Miren, por ángulos opuestos, esto también se repite aquí, ¿no? Entonces, el ángulo había sido de 54 grados, ¿de acuerdo? Ahora sí puedo utilizar. Miren, aquí estoy colocando. Fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Aquí he colocado dos signos, menos más, ¿ya? En este caso, menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo. Ahora, ¿por qué he colocado estos paréntesis y no he colocado este dato? ¿Y por qué he colocado un signo más? Pues voy a tratar de resolverlo en este mismo video, ¿listo? Ya les había dicho que había sido menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que estaba al frente. En este caso de la fuerza resultante, el ángulo que estaba al frente había sido 54 grados. Y si colocamos esto en nuestra calculadora de la siguiente manera, yo les voy a mostrar aquí paso por paso para que se pueda observar, ¿sí? Perdón, un poquito voy a moverlo esto. Pero tenemos que darnos cuenta que de los valores, ¿sí? F1, para que si se recuerdan, F1 era 1000, ¿listo? Y F2 era 2.500.000, ¿ya? Entonces, en esta clase, que tal vez va a ser un poquito extensa, chicos, les voy a enseñar algunos de mis secretitos. Uno de mis secretos, chicos, es guardar esos números en unas variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si ustedes observan, aquí tengo una tecla que dice esto y dice RSL. Esto significa store, que viene de una tienda, ¿ya? Y RSL significa recall, o sea, llamar. Llamar a la tienda, vamos a llamar, ¿ya? Entonces, esto viene de tienda y esto llamar. Entonces, si vemos que está activado en amarillo, para que se active tenemos que presionar primero la tecla Shift, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos directamente utilizar esto, no hay necesidad de presionar Shift, porque está con negro, ¿verdad? O blanco en este caso. Pero si yo quiero activar lo que dice arribita esto, primero debo presionar Shift. Y también vamos a aprender a utilizar este botón que se llama alfa. ¿De qué manera? Recuerdan que la fuerza F1 valía 1000, ¿no? Entonces, se coloca los 1000, tal como se coloca. Miren, voy a colocar 1000. Tal vez no está viéndose, pero he colocado 1000, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver. Y a continuación, como quiero activar el botoncito amarillo, entonces presiono Shift y presiono. Miren, si se ha podido observar, ha dicho, bueno, es una palabrita que dice esto, ya se ha activado, pero lo quiero guardar. Lo voy a guardar en una variable. Las variables son las que están con letras rojas. Miren, A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces hay otras más. En este caso lo voy a guardar en la variable A. Entonces directamente se presiona sobre esa tecla, miren. Y observan, si hacen correctamente, va a decir 1000, lo he asignado en la variable A. ¿Sí? Ahora, para repetirles, voy a hacerlo con el otro resultado. El otro resultado era este. ¿Sí? Ese era el resultado. Entonces, nuevamente. Pero este resultado lo voy a guardar en la variable B. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo hacemos? Nuevamente voy a usar esto. ¿Ya? Bueno, esta función que tiene. Pero para activar necesito presionar Shift. Entonces, Shift. Aprieto este botón, bueno, esta tecla. Y está activado en este caso la tecla esto. ¿En dónde? ¿Qué variable? En la B. Y directamente se presiona en la tecla, porque arriba ya me dice qué cosa quiero. Entonces, miren, voy a presionar sobre esta tecla y automáticamente la calculadora me dice que todo este valor ha sido guardado en la variable B. ¿De acuerdo? Es solamente esos dos lo que necesito. Ahora voy a poner AG para que vean que se ha guardado en una memoria. Y miren, aquí está nuestro, bueno, lo voy a recorrer un poquito más arriba esto, para que puedan observar juntamente conmigo cómo se tiene que trabajar. Miren, voy a colocar, en este caso, de la siguiente manera. Para adelantar este paso, bueno, fuerza resultante elevado al cuadrado, voy a pasar este cuadrado como raíz, ¿de acuerdo? Entonces, miren, voy a presionar raíz. ¿Sí? Ya estaría trabajando en este lado. Ahora, para que no tengamos conflictos con cada una de las variables, voy a colocar aquí, voy a abrir un paréntesis para encerrar todo esto. Entonces abro un paréntesis, ¿sí? Están observando el paréntesis. F1 dice, en vez de colocar 1000, directamente tienen que presionar este botón que dice alfa. Alfa. ¿Y dónde? Ahora buscamos un poquito más abajo, si pueden observar.
hay que presionar este botoncito, perdón, un poquito más arriba, donde está la letra A. Y miren, va a aparecer así. ¿Sí, de acuerdo? ¿Se está observando bien? Entonces estamos diciendo que A, pero A vale 1000, ¿no ve? Pero eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, cuadrado normal, ¿sí? Más, estoy presionando más, F2. Para F2 tengo que buscar la variable B. Entonces simplemente alfa. Y busco nuevamente, aquí está el B. B, ¿no ve? Ya. Pero esa B también tiene que ser al cuadrado. Entonces, al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, menos, están viendo, estamos trabajando con nuestra calculadora de esa manera. Menos el doble producto del primero, que sería A, por el segundo. Miren, por sería alfa, B, ¿verdad? Ahora, vamos a presionar por. ¿Por qué? Porque dice que hay que multiplicar por el coseno. Entonces, presionamos, buscamos nuestra tecla. Aquí está, coseno. ¿Y cuál es el ángulo? En este caso es 54. ¿Sí? Y luego cerramos paréntesis. Y al darle igual, vamos a obtener el resultado. La fuerza F2, como están observando, bueno, aquí voy a copiar esto. La fuerza resultante, aquí lo haré, la fuerza resultante había sido igual a, ¿cuánto? Bueno, aquí en este caso nos salen varios valores. Para solucionar esto, vamos a colocarlo en modo científico. ¿Cómo se hace eso? Tienen que buscar en su calculadora esta tecla que dice ENG, significa en modo de ingeniería. Si presionan una vez, miren, habrá recorrido las comas. En este caso había sido 24.999. Eso lo puedo redondear directamente a 25, ¿verdad? Entonces la fuerza resultante había sido igual a 25, ¿sí? Si veo mi calculadora, no voy a anotar los demás, ¿ya? Entonces, porque solamente es redondeada de 24.99 a 25. Y dice por 10 elevado a la sexta. Por 10 elevado a la sexta. Y obviamente, como estamos trabajando de fuerzas, entonces no nos olvidemos que debemos colocar Newton, porque estamos trabajando en este sistema. Y de esta manera sencilla, pues se resuelve este tipo de ejercicios. Ahora miren, chicos, también podemos haber calculado esto de otra forma, ¿sí? Miren, esto es algo que yo había encontrado alguna vez en algún texto y quiero compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que decíamos, en este caso, esto se trata de un ángulo suplementario? Si recuerdan, el concepto de un ángulo suplementario había sido lo siguiente. Dice que la suma, en este caso, desde aquí hasta aquí, ¿no ve? Que forman 180 grados, se puede calcular. ¿Cómo? En este caso tengo este ángulo, ¿vale? 54. ¿Cuánto me falta para completar todo esto? Entonces pueden hacer 180 grados menos 54, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Esto desde aquí hasta aquí, en este caso todo esto vale 180 grados, pero le voy a restar 54 grados. Eso me va a dar un resultado de 126. Aquí lo voy a escribir ya, 126. Ese es el ángulo que está al medio. También puedo usarlo esto. ¿De qué manera? Observen aquí. Pero esta vez voy a utilizar el signo positivo. ¿Sí? Es un descubrimiento que había encontrado. En este caso voy a usar el signo positivo. Y en vez de utilizar 54 grados, voy a colocar 126 grados. Pero, ojo, en este caso voy a usar el signo más. Eso se hace cuando tenemos lo mismo, pero en este caso queremos utilizar el ángulo que está al medio, donde está la fuerza resultante, ¿sí? Y no el ángulo contrario. El ángulo contrario sería esto, ¿no? Pero cuando queremos usar directamente el ángulo que los separa ambas fuerzas, pues utilizaremos el signo positivo y colocaremos, bueno, el ángulo que está separando. Miren, lo voy a hacer con ustedes nuevamente, pero observen bien claro. Sí, voy a usar la misma formulita para que ustedes puedan observar. Voy a colocar un poquito más arriba esto. ¿Sí? Ya. F1, bueno, nuevamente, ya vamos a despejar directamente. Raíz cuadrada, abro paréntesis, F1, que estaría en la variable A, ¿sí? Alfa A, perdón, ese signo vamos a borrar nuevamente. Raíz cuadrada, abro paréntesis, A, que se representaría la fuerza 1 al cuadrado, más la fuerza 2, que sería B, ¿verdad? Al cuadrado. Ahora sí vamos a usar el signo más. Doble producto
del primero, que sería A, por el segundo multiplicado por el coseno. En este caso, no voy a utilizar el valor de 54, sino 126. 126. Cierro paréntesis y voy a presionar Enter. Y quiero que ustedes vean si el resultado que obtienen con esto es idéntico a esto. Si es así, funciona también, ¿no? Bueno, en esta ocasión me permití enseñarles el uso de la calculadora científica y una aplicación que me sirvió a mí para egresar de la normal. Bueno, el uso de las calculadoras, propiamente dicho, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes, por su atención y nos estaremos viendo en cualquier momento cuando así lo amerite. Chao, 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 chao. Hasta pronto.